Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? Lunes. Vamos a iniciar, solo me esperan un momento. Estaba grabando la clase, vamos a iniciar, ¿verdad? La clase del día de hoy, nuestra tercera semana ya del curso, ¿verdad? Correspondiente a lo que corresponde a todas las herramientas de Microsoft Office. En ese sentido, pues, hace poco terminamos, si recuerdan ustedes, terminamos las herramientas de Excel y estuvimos trabajando con Excel. Y también estuvimos viendo la última clase, si se recuerdan, la parte un poco teórica de lo que es Word, ¿verdad? ¿Qué podíamos hacer en Word, ¿verdad? Hemos dicho que podíamos hacer informes, notas, investigaciones, documentos, cualquier tipo de informe de documento, ¿verdad? Lo podíamos realizar en Word, ¿verdad? Estuvimos viendo algunas características que se puede insertar, cuál era la facilidad de ver de todas estas herramientas de Office, ¿verdad? En comparación con otras, que las herramientas son parecidas, ¿verdad? Unas de otras, cambian en algunos aspectos, ¿verdad? Pero el insertar, por ejemplo, gráficos, tablas, perfectamente también lo podemos realizar nosotros acá. Entonces, en ese sentido, pues el ubicar herramientas y el usarlas se nos hace un poco tal vez más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Word ahorita, ¿verdad? Vamos a entrar a Word, ver algunas herramientas y cómo se aplican ahí mismo dentro del documento, para que no solo en la parte teórica vayamos viendo, sino que también vayamos de la mano un poco con la parte práctica. Igual cualquier duda, consulta que tengan, siempre animo a que puedan realizarla en el transcurso de la clase o igualmente siempre lo pueden realizar dentro del grupo de Telegram, ¿verdad? Que tenemos eh, activos ahí, en el que pasamos activos hasta la tarde, ¿verdad? Y mañana, y toda la mañana y toda la tarde. En ese sentido, entonces les voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos viendo, ¿verdad? Todo este mundo de lo que es el Word. Entonces ahorita voy a proceder a compartirles pantalla. Vamos a ver. Bueno, aquí me confirman, porfa, si pueden lograr ver mi pantalla, si ya se ve, antes de iniciar. ¿La logran ver? Sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ya tenemos abierto en nuestra computadora, en este caso en mi computadora, ya tengo abierto el Word, donde nosotros, por ejemplo, aquí, en este caso, por ejemplo, la versión mía de Word, yo la puedo ver para ver un poco cómo cambia una versión de otra, porque pueden variar, ¿verdad? Algunos aspectos, pero es mínimo lo que cambia una versión a otra, ¿verdad? Lo que pasa es que en la medida se van actualizando, van incorporando nuevas herramientas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que yo tengo es, como ustedes observan aquí, yo tengo casi la última versión, que es la que les mencionaba, ¿verdad? La última de Microsoft 365. Ustedes pueden tener versiones anteriores, ¿verdad? Y no hay ningún problema en temas de herramientas, ¿verdad? Entonces, al igual que Excel, nosotros aquí vamos a ubicar las ventanas que vamos a utilizar nosotros al momento de trabajar con Word, que va desde la ventana de archivo hasta la ventana de ayuda, ¿verdad? Y esta que última que dice Acrobat. En esas encontramos igual la ventana de inicio, insertar, etcétera, dependiendo cómo y qué vamos incorporando en nuestros trabajos. En Word nosotros podemos hacer, por ejemplo, un informe. Un informe necesita ciertos tipos de requisitos, ¿verdad? A veces se nos piden, cuando nosotros trabajamos, trabaje en Word y haga este trabajo, pero con determinada letra, con determinado, por ejemplo, sangría, con determinado todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno aprende dentro del Word, a darle los formatos dependiendo del documento que esté haciendo. Por ejemplo, una escritura de una casa, uno perfectamente, o de un terreno, lo puede realizar aquí. Pero conociendo los formatos, ¿verdad? El tipo de página que va a utilizar, el tipo de letra y todo eso. Entonces lo importante es que nosotros conozcamos las diferentes herramientas. Generalmente nosotros en la ventana de archivo, igualmente que en Excel,
vamos a encontrar opciones como para guardar nuestros documentos, ¿verdad? No queremos nosotros que se nos vaya a perder un trabajo que estemos realizando y que lo hayamos avanzado. No queremos nosotros que nos vaya a perder, entonces aquí vamos a encontrar las opciones de guardar y algunas otras opciones generales, ¿verdad? De la aplicación que tienen que ver con la configuración de la interfaz. También vamos a encontrar nosotros plantillas. Si se recuerdan, en la parte teórica habíamos visto el tema de las plantillas, al igual que en Excel. Si se recuerdan, estuvimos trabajando con unas plantillas y aquí ustedes observan que nosotros tenemos plantillas y también nos da una opción que nos dice más plantillas. Aquí nosotros vamos a encontrar diversos tipos de trabajo, ¿verdad? Si ustedes observan, en búsquedas sugeridas hay plantillas de empresa, plantillas de tarjetas. Para que ustedes puedan acceder a estas necesitan estar conectados a internet, ¿verdad? Entonces aquí podemos una gran variedad de plantillas que nosotros podemos trabajar según sea necesario. Acordémonos que esto ya viene diseñado para que nosotros solo lo vayamos rellenando, ¿verdad? Aquí un poco general, más adelante vamos a trabajar algunas plantillas, pero sí las ubicamos acá, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar plantillas de currículum, etcétera. Y igualmente, ¿verdad? Vamos a encontrar una pestaña de inicio. Si ustedes observan, casi las mismas ventanas que encontramos acá son las mismas que encontramos dentro de Excel. Inicio, una ventana de insertar, una ventana de disposición, de referencias y entre otras, ¿verdad? Habíamos dicho que dentro de la ventana de inicio, si ustedes observan, ya conocemos nosotros o ya estamos un poco más familiarizados con las herramientas que vamos a encontrar acá, que modifican tanto el tamaño del texto como el color, como formatos de viñetas, ¿verdad? Y centrar el texto y mantenerlo de una forma ordenada dependiendo de lo que nosotros estemos realizando. Vamos a encontrar otros, ¿verdad? Otros tipos de configuraciones, como buscar, reemplazar y otras generales, ¿verdad? Esto solo para a tema de un vistazo general de Word y poder aplicar las herramientas en la medida se vaya trabajando aquí en el Word, ¿verdad? Si ustedes observan, la ventana de insertar nos permite nosotros observar diferentes herramientas del Word. Aquí nosotros vamos a encontrar la opción donde podemos insertar portadas, páginas en blanco, ¿verdad? Saltos de páginas donde nosotros vamos a insertar tablas y podemos ver, ¿verdad? Todas las ilustraciones que vamos a poder insertar. Imágenes, formas, iconos, o sea, nos da todas las herramientas necesarias que nosotros podamos trabajar en Word. Entre otras, si ustedes observan, son muchas, ¿verdad? Acordémonos que generalmente, pues, estos cursos están diseñados, ¿verdad? Conocer de manera las características importantes y las herramientas, ¿verdad? Más usadas dentro del paquete de Office, pero ya manejarlo, por decirlo así, un poco ya más avanzado, si se necesitara, ¿verdad? Casi un curso solo de, por ejemplo, solo de Word, especializado, etcétera, ¿verdad? Para conocer tantas herramientas que nos presenta aquí el Word. Si vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de dibujar, hay una ventana específica de dibujar donde nos permite implementar nosotros como ciertas herramientas de dibujo, como lápices, marcadores, etcétera, ¿verdad? Herramientas de diseño, donde nosotros vamos a encontrar aquí, por ejemplo, opciones como la marca de agua, el color de página, bordes de página, ¿verdad? Si ustedes observan, casi todas las herramientas de Word son herramientas de formato, ¿verdad? Herramientas que, como quiero yo, el texto, color, tamaño, qué quiero agregarle. Entonces, es a manera de ir conociendo un poco la interfaz. En tema de la ventana de disposición, vamos a encontrar un poco, ¿verdad? El tema de los márgenes. Por ejemplo, en norma Japa, ¿verdad? Que vimos un poco en la parte de las diapositivas. Si nosotros damos clic en márgenes, cuando uno trabaja en ciertas investigaciones o algo, en norma Japa se nos piden márgenes de página de 2.54
por cada uno de los márgenes. Los márgenes son tanto los que están en la parte superior como al costado, ¿verdad? Nos pide, por ejemplo, aquí nos da unos ejemplos que ya vienen para cada página, o podemos personalizarlo, ¿verdad? ¿Cuánto de margen queremos? Arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Temas de referencia, si se recuerdan, aquí donde nosotros vamos a encontrar las herramientas necesarias para poder citar nuestros trabajos, nuestras investigaciones, para nosotros poder hacer todo eso y crear también nuestros índices, integrar nuestras bibliografías, todo eso, etcétera, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí nos da un apartado donde dice citas y bibliografía, donde nosotros vamos a poder insertar citas, en qué estilo y todo eso, ¿verdad? En la medida vayamos avanzando en diferentes ejercicios aquí, se va a ir viendo. Y algunas pues herramientas que son de formato, de configuración un poco más generales. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya empieza a trabajar, por ejemplo, dentro del Word, cualquier trabajo que sea, por ejemplo, generalmente empezamos nosotros a manera de este ejercicio con un título, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escribir un título, estamos haciendo un trabajo universitario, el título de la universidad. Entonces yo podría aquí escribir Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y sencillo, ¿verdad? Ya utilizo yo los temas de herramientas que están en mi ventana de inicio. Por ejemplo, un título generalmente va, ¿verdad?, con un tamaño más grande en referencia a lo de más texto. Entonces podría yo adjudicarle un tamaño de letra, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí me despliega la lista de los tamaños de letra de la fuente. Puede elegir una letra número 20, número 18. Puedo seguir utilizando las diferentes herramientas de la fuente, ¿verdad? Como negrita para distinguir mi título de otro tipo de texto. Y utilizar también, si ustedes observan, hay una herramienta de subrayado, ¿verdad? Entonces esa herramienta la puedo utilizar para poder subrayar mi título. Podemos subrayar también, cambiarle perfectamente el color del texto. Aquí, igualmente que en Excel, nosotros podemos obtener los mismos objetivos, ¿verdad?, por diferentes caminos. O sea, hay unas personas que tal vez hagan unas cosas de una forma y otras de otra, pero el objetivo que se alcanza al final es el mismo. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos el tema del color de resaltado y el que tiene que ver con el texto, ¿verdad?, el color de la fuente. Y si ustedes observan que yo selecciono mi título, como una manera de atajo, también se me presenta aquí en la ventana de arriba de mi título esas opciones, que son las mismas que yo tengo arriba. Entonces las podría yo modificar y configurar de las dos formas, ¿verdad? Tanto de la parte de la fuente como aquí nomás. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el título, en este caso, cambiarle el color, mejor dicho, pues yo elegiría el color, ¿verdad?, el más apropiado que nos guste más a nosotros. Acordémonos que esto también depende de la creatividad y del gusto de cada uno de los que estamos realizando, ¿verdad? Dependiendo también del trabajo. Porque si un trabajo, por ejemplo, de investigación, generalmente un trabajo más formal, no podemos, ya lleva unas reglas específicas, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlo tan a nuestra libertad. Entonces en este caso le cambié color a un poco más oscuro, no tan negro, ¿verdad? Pero igual se lo podríamos cambiar al que nosotros nos gustara más, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vamos a utilizar temas de fuente. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tendría mi título. Si nosotros pasamos a la siguiente opción, por ejemplo, de tamaño de esta opción que dice párrafo, si ustedes observan en esta sección, dentro de la ventana de inicio vamos a encontrar otra serie de opciones como temas de viñeta y temas de centrado del texto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco carreras de la universidad que tenemos aquí, vamos a hacer un poco más
más pequeña el tamaño de la fuente a una letra número 12 y yo puedo colocar, por ejemplo, quitarle el formato este de subrayado y de negrita y lo vamos a dejar en este texto en negro. Vamos a poder, por ejemplo, poner carreras de la UNAM con referencia a mi título, y esto con las herramientas del párrafo me permite centrarlo, ¿verdad? A manera de llevar un orden establecido en todo el documento. Entonces, en este caso, si yo quiero centrarlo al centro de mi página, utilizo la sección de centrado, ¿verdad? Entonces, aquí, una vez obtenido la sección de centrado con mis opciones, observemos que dentro de mi página ya se me centró. Igualmente, esto le puedo asignar un texto, un color de un texto alusivo, ¿verdad?, a un subtítulo. Entonces podría colocarlos en azul, estos subtítulos, y siempre mantenerlos con esta opción de negrita que me permite resaltarlos un poco más. Entonces ya estamos utilizando algunos ajustes, configuraciones del Word, ¿verdad?, correspondiente a la ventana de inicio. Aquí nos vamos a posicionarnos, alinearlo a la izquierda y empezar, por ejemplo, podemos utilizar temas de viñetas aquí. Ustedes observan que cuando selecciono la clic durante la opción de viñeta, me va a desplegar ciertos signos, ciertos símbolos que me van a permitir a mí enlistar, ¿verdad?, ciertos tips, ciertas categorías, ciertos artículos que yo esté trabajando en mi documento. En este caso, yo quiero seleccionar, por ejemplo, viñetas para los diferentes tipos de carrera universidad. Podría seleccionar yo cualquiera de estas que tenemos disponible acá. En este caso, si yo quisiera, por ejemplo, solamente lo selecciono y pues aquí yo colocaría, ¿verdad?, las carreras, ¿verdad? En este caso podría colocar yo ingeniería industrial, por mostrarles un ejemplo, y automáticamente el Word pues ya va reconociendo, ¿verdad? Igual que Excel me va reconociendo patrones. Podría colocar yo algunas carreras solo de ejemplo: educación física, medicina, sociología, etcétera, ¿verdad? Esto para enlistar de manera ordenada ciertas características de un tema. Podemos también utilizar perfectamente diferentes viñetas como temas de, por ejemplo, si queremos enumerar el tema de, vamos a ver, por ejemplo, tema de colores. Esto lo podría centrar ya con las herramientas que conocemos y utilizar una viñeta diferente, ¿verdad? Podría utilizar esta como punteada. Vamos a posicionarnos en la izquierda. Utilizo esta viñeta, me voy a la opción de viñeta, utilizo esta de punteada y puedo elegir, por ejemplo, enlistar colores. Siempre vamos a darle una fuente de color negro al texto para que lleve un orden. Entonces, por ejemplo, el verde, colocaríamos azul, color, enlistar todo, ¿verdad? Aquí estamos utilizando diferentes formatos de viñetas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando nosotros de estudiantes, en este caso de estudiantes que están llevando el curso de Microsoft Office, entonces yo podría colocar también igual, vamos a ver, le daría el mismo formato azul, vamos a colocar estudiantes, el curso Microsoft Office, ¿verdad? Vamos a ver, siempre con una lógica centrada para que nos vayamos familiarizando, ¿verdad?, con temas de formato y temas de colores, temas de viñetas. Y aquí igualmente nosotros elegimos otra viñeta diferente. Puede ser esta, por ejemplo, ubicar acá esta de
acá, solo me dejan colocarla. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí integraría yo en una lista de manera ordenada todos los nombres de los estudiantes, ¿verdad? Que están cursando el curso de Microsoft Office. En este caso, hipotéticamente podría ser si ya lo lleva Carlos, si lo lleva María, si lo lleva Pedro, si lo lleva Juan, si lo lleva, por ejemplo, Horacio, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos para que nosotros podamos ir identificando y hacer uso de los diferentes tipos de viñetas que podemos encontrar dentro de Word. También podemos encontrar viñetas referidas a temas numéricos, ¿verdad? No solamente con temas de signos, de símbolos. Por ejemplo, un ejemplo donde nosotros queramos enlistar de manera numérica, por ejemplo, algunos tips, puede ser una lista. Vamos a colocar, por ejemplo, una lista de materiales escolares, por ejemplo, hipotéticamente. Todos siempre lo centraríamos, ¿verdad? Ya que representa una especie de título. Y siempre nosotros nos ubicaríamos en las viñetas, pero ahora en la sección de viñetas numéricas. Podría seleccionar yo, por ejemplo, esta. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, vamos a colocar el texto a negro, cuadernos, por ejemplo, lápices. Podría ser, por ejemplo, grapadoras. Podría ser libretas. Podría ser borradores, etcétera, ¿verdad? A diferencia de las otras, ustedes ven que estas son numéricas y aquí ustedes pueden ir explorando dependiendo del que les parezca más. Esto solo lo estoy haciendo para efectos de ejemplo, utilizar algunos, ¿verdad? Algunos de manera general, de cómo se utilizan y poder aplicar a cada uno, ¿verdad? Ustedes ven que en cada uno aplicamos uno diferente. Entonces, tanto de flechas, tanto de puntos y tanto de ¿verdad? Que utilizamos en las carreras de la universidad. Eso solo en temas un poco en temas de formato de fuente y formato de párrafo. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el tema de los estilos que ustedes observan en su pantalla, donde dice estilos, por el momento no lo vamos a utilizar. Vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo se pueden utilizar esta variante de estilos dentro de Word, ¿verdad? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos buscar, si ustedes observan en la sección de edición, ya configuraciones correspondientes, por ejemplo, a buscar algo específico dentro de un texto, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes ponen aquí, por ejemplo, la navegación y colocan ustedes el nombre de algo que quieren buscar, por ejemplo, cuadernos, observamos que me busca exactamente lo que yo ando buscando, ¿verdad? Me subraya la opción de cuadernos que yo estoy buscando. A veces acordémonos que tenemos un texto de 10, 20, hasta de 60 páginas y nosotros lo estamos modificando cada momento, ¿verdad? Necesitamos modificar palabras o encontrar determinadas categorías. Entonces esta opción nos permite de manera rápida ubicar ciertas palabras o ciertas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos equivocamos también, por ejemplo, si ubicamos esta opción que dice reemplazar y damos un clic ahí, nos da una opción que, por ejemplo, nosotros podemos ubicar una palabra y reemplazarla con otra. Si ustedes observan aquí en la lista de materiales escolares, en la sección número 1, yo tengo la de cuadernos. Entonces, por ejemplo, si yo busco aquí el tema de cuadernos y lo quiero reemplazar con otro nuevo, por ejemplo, pueden ser libros. Entonces, aquí sería yo, posicionaría en el botón donde dice reemplazar todos, me dice el Word que se ha terminado el reemplazo y solo acepto, ¿verdad? Y cierro todo eso. Observemos aquí en la sección subrayada que la 1 ahora dice el libro, ya no me dice cuaderno. Entonces esa herramienta nos permite a nosotros buscar y reemplazar ciertas palabras, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí también nos permite, si nos vamos, ¿verdad?, a ubicar. Ubiquémonos en esta última opción, donde dice complementos, ¿verdad? Pero antes que todo voy a crear una nueva página. Acordémonos que lo que les mencioné anteriormente, lo podemos presionar solo dando enter, automáticamente se me va a generar una página en blanco. O podría hacerlo igualmente, que es el mismo resultado desde la ventana de insertar, página en blanco, ¿verdad? Lo podemos hacer de las dos maneras. Estábamos en la ventana de inicio y, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar esta opción de complementos, la podemos utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, en un trabajo nosotros podemos querer vincular al lector a cierto enlace, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero vincular a ustedes como estudiantes a una cuenta de Facebook profesional o de tutorías de Microsoft Office, por ejemplo, yo podría dejarles una red social acá. Podría colocar yo, ingresa a Facebook, siempre centrado, ¿verdad? Si ustedes observan, los títulos los estoy colocando de manera centrada a manera de orden, ¿verdad? Y ahora vamos a utilizar esta opción que dice complementos. Si nosotros utilizamos esta opción de complementos, aquí nos va a aparecer, observen ustedes, una opción que dice QR. Esta opción o este complemento nos permite generar QRs y vincularlos, ¿verdad?, a enlaces para que las personas ingresen directamente desde nuestro documento. En ese sentido, si yo selecciono el QR, observemos que me dice, ¿verdad?, me genera un QR y aquí observen que aquí me da una especie de espacio de ventana donde yo tengo que ingresar hacia dónde lo quiero vincular. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de Facebook, si yo quiero que ustedes vincularlos hacia un video de YouTube, por ejemplo, yo puedo vincularlos perfectamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo ir a un video, me voy a YouTube, para manera de ejemplo, ¿verdad? Me voy aquí, vamos a ver, no acá, a cualquier video, vamos a ver, un video de Office, de ejercicio, de lo que sea, vamos a ver, video, por ejemplo, aquí vamos a buscar cualquier video, ¿verdad? Aquí tengo un video introductorio de Office. Entonces ustedes observen que yo lo que voy a hacer ahora, el siguiente paso, una vez ubicado el video, por ejemplo, voy a copiar el video. O vamos a ver, espérenme un momento. Quiero ver. Por ejemplo, un video de la clase de nosotros, ¿verdad? Uno de los que ha sido grabado. Vamos a copiar el enlace que me genera arriba, automáticamente lo voy a copiar. Y observen que el siguiente paso pues va a ser colocarlo en este espacio en blanco, donde me dice introduzca el URL, o sea, el enlace. Aquí voy a colocar yo el enlace del video mío, ¿verdad? El video de la clase anterior grabada. Entonces ya observemos que aquí en la parte de abajo ya me genera el QR, entonces solo le doy al botón insertar. Entonces ya una vez insertado ya se me ingresa el QR del video, ¿verdad? Entonces esto yo podría utilizarlo para que ustedes, esta herramienta, al momento de leer el documento, puedan ver el video, ¿verdad?, relacionado con el tema que yo esté explicando. Entonces, este QR solo lo necesitan escanearlo y los va a llevar automáticamente al tema de los videos. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar la sección de complementos y podemos ver otro tipo de aplicaciones, ¿verdad?, que nos dan. Pero a manera de ejemplo, para utilizarlos, por ejemplo, hoy que es común
vincular QR con grupos de, por ejemplo, de Telegram o cualquier cosa. Pongo el ejemplo, ¿verdad?, de poder nosotros insertar un código QR. Entonces, si ustedes observan, el tema de las herramientas es mediante nosotros las vayamos conociendo, poco a poco va a ir agarrando forma cada uno de los aspectos. Y vamos a ir dándonos cuenta más o menos de forma general cómo se utiliza también cada una de las herramientas. Ahorita, por ejemplo, en la ventana de inicio vimos algunos aspectos, ¿verdad?, bien esenciales y básicos sobre temas de formato, de fuente y de ordenamiento del texto, ¿verdad?, dentro de nuestro documento. Si no tienen dudas o consultas hasta el momento, acuérdense, las pueden realizar, pueden hacer comentarios o explicar algo nuevamente, ¿verdad? No hay ningún problema entonces para hacerlo. Si no hay más consultas, dudas, vamos a pasar a la siguiente ventana. Como ustedes observan, es la ventana de insertar. Observen ustedes en la ventana de insertar ya un poco, ¿verdad? Ya vimos generalmente las herramientas que encontramos ahí. Una de las primeras herramientas que encontramos, observemos aquí que es herramientas de portada. Observemos que si damos un clic ahí en herramientas de portada, ¿qué es lo que nos abre? Pues nos abre precisamente diferentes diseños de portadas que nosotros podemos colocarlas en nuestro documento. Generalmente, cuando alguien trabaja en Word y hace una portada, o la hace desde cero o a su creatividad, que perfectamente se puede hacer, o la pueden hacer desde un formato ya diseñado aquí en Word y se ahorran todo el trabajo. Por ejemplo, si quieren crear una portada ya prediseñada, pueden utilizar, por ejemplo, la que más les guste. Por ejemplo, de estas que están aquí como opciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría utilizar, vamos a ver a manera de ejemplo, podría utilizar, vamos a ver esta que dice aquí. Entonces la voy a seleccionar. Y observemos, por ejemplo, que ya se me introdujo la portada, ¿verdad? Generalmente uno cuando la introduce se va a colocar en la primera página, por defecto, ¿verdad? Porque las portadas generalmente van en la primera página. Entonces observemos que ya tengo mi portada. Y es una especie de plantilla. Aquí, por ejemplo, solo llenaría yo. Vamos a ver el título del documento. En este caso, por ejemplo, podría ser el título Microsoft Word, ¿verdad? Entonces solo rellenamos dependiendo del tema, ¿verdad? Lógicamente. Y observen ustedes que siempre nosotros es útil estar utilizando siempre las configuraciones de la fuente en cuanto a tamaño, en cuanto a color, etcétera, ¿verdad? Y observemos que abajo de la portada, por ejemplo, está el nombre, que puede ser el nombre de la persona que esté realizando el trabajo, nombre de la empresa. Por ejemplo, yo aquí podría colocar la universidad donde estamos, donde estoy en este momento. Por ejemplo, la dirección, aquí podría colocar yo, por ejemplo, Boulevard, como manera de ejemplo. Entonces ya quedaría una portada de este tipo, ¿verdad? Pero si no me gusta, igualmente la puedo modificar, puedo insertar otra. Si la veo muy sencilla, y podría insertar, por ejemplo, vamos a ver esta. Observen que se me reemplazó automáticamente la que tenía anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí es diferente porque aquí hasta se me solicita una fecha. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar la fecha de hoy, 17 de febrero del 25, ¿verdad? Observemos que aquí ya tenemos el nombre creado, un subtítulo del documento. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría colocar como título principal Microsoft Office y un subtítulo, por ejemplo, aquí podría colocar yo Word. Vamos a ver, modificarlo más completo, Microsoft Word. Entonces vemos que ya estas portadas ya solo nos permite a nosotros rellenar los espacios, ¿verdad? No es nada complicado y ya los diseños ya vienen creados.
no tenemos que crearlo y así nosotros podemos jugar con cada uno de los diseños que encontremos acá y nos guste más. Si observan, ya tiene una portada diferente y están los diferentes trabajos de viñetas, el código QR y todos los trabajos que vamos utilizando con las diferentes herramientas. En este caso, por ejemplo, si observamos la siguiente opción es la de páginas en blanco, que como les dije, si uno le da con el enter del teclado a la siguiente página, automáticamente se crea, o perfectamente yo puedo insertar una página en blanco desde aquí, ¿verdad? Insertar una página en blanco. Vamos a ver, vamos a pasar acá y como observan ya se me inserta pues en mi documento una página en blanco que puedo crear, ¿verdad? Entonces por eso no hay mucha pérdida, ¿verdad? Al momento de nosotros generar páginas en blanco dentro del Word. Y podemos ver también saltos de página, ¿verdad? Pero algunas configuraciones que vamos a tratar de ver una, ¿verdad? Porque también no va a dar chance por temas de tiempo de ver cada uno de los aspectos, ¿verdad? Pero sí en temas de portada y insertar páginas en blanco, como las podemos hacer, ya que son generalmente que trabajamos nosotros cuando trabajamos con Word. Como les decía también, en la parte inicial en la parte teórica de las diapositivas que estuvimos viendo, que perfectamente nosotros podemos insertar tablas, ¿verdad? No solamente en Excel, perfectamente nosotros podemos insertar tablas dentro de un informe, una investigación, etcétera, ¿verdad? Y aquí vemos, si se recuerdan en las diapositivas, que hay varias formas en que nosotros podemos insertar tablas. Antes que todo voy a colocar como un título, por ejemplo, insertar tablas. Siempre nos vamos a ir a centrarlo y vamos a hacerlo un poco más grande el texto, ¿verdad? Para que quede a manera de título. Nos vamos a la ventana de insertar y aquí nosotros vamos a poder insertar, por ejemplo, si con la ventana que nos aparece de los cuadros aquí, cuántas columnas nosotros queremos o cuántas filas nosotros queremos también, ¿verdad? Si nosotros queremos en este caso 4 columnas, seleccionamos 1, 2, 3, 4 con el mouse, ¿verdad? Con el cursor. Y si queremos cuántas filas, también va a depender. Entonces si queremos 4 filas, seleccionamos hacia abajo 1, 2, aquí vamos 3 y aquí 4, ¿verdad? Automáticamente vamos viendo que en el documento se me inserta la tabla. Si solo eso quiero en mi tabla, ya solo doy un clic y observen ustedes que ya tengo mi tabla, ¿verdad? Un poco sencilla porque por defecto cuando se me crea con esta especie de formato. Pero cualquier cosa que nosotros vayamos a insertar, ya sea imagen, ya sea un gráfico, ya sea una tabla, observen que si nosotros damos un clic sobre la tabla, automáticamente en la parte de arriba de las ventanas, observen que hay 2 ventanas nuevas que están en diferente color, que son de color azul. Se me abren, ¿verdad? De una configuración nueva, ya que me permiten a mí configurar lo que yo acabo de crear. En este caso, si yo selecciono diseño de tabla, aquí que vamos a observar, qué tipo de tabla nosotros podemos cambiar en cuanto a formato, ¿verdad? Las columnas y las filas siempre van a quedar los mismos. Aquí observamos nosotros todos los diseños que podemos nosotros querer o obtener, ¿verdad? En este caso, si a mí me interesara, por ejemplo, puedo seleccionar este como especie de morado. Observemos que ya me cambió la tabla, ¿verdad? Ya me cambió el formato. Ya esto va a variar, depende de cuál nos guste más, ¿verdad? Cada uno. Si ustedes observan, pueden jugar ustedes con los diseños de las tablas o dejarlas el formato que ustedes quieran. Entonces hacemos un clic sobre la tabla, nos vamos a diseño de tabla y observemos las opciones de estilo de la tabla. Si nosotros queremos fila de encabezado,
lo seleccionamos, si no, lo quitamos. Observamos que la tabla automáticamente cambia. Si yo quiero encabezado, le digo que me cree una fila encabezado y me la seleccione un color verde más fuerte. Por ejemplo, observen que las filas totales están desactivadas. Pero observen que si yo activo esa casilla, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con cantidades, puedo seleccionar la verdad para escribir los totales. En este caso lo vamos a dejar desmarcado porque no vamos a trabajar con cantidades ni nada de eso. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si queremos filas con banda o queremos filas sin banda. Observen cómo cada uno de los ajustes va modificando mi tabla. En este caso, filas con banda y cada uno, ¿verdad?, de los ajustes. Si ustedes observan columnas con bandas, igualmente. Y cada uno de las diferentes opciones que están marcadas y las diferentes opciones que están desmarcadas. Por ejemplo, aquí yo podría trabajar, por ejemplo, el tema de los cursos. Por ejemplo, el primero que vimos fue Excel. Puedo escribir en las columnas el que estamos viendo ahorita. Supongamos después PowerPoint. Como ustedes observan, no se ve mucho el resaltado dentro del título, ¿verdad? Dentro del encabezado por el color de la letra. Entonces constantemente nosotros estamos modificando colores de la fuente, ¿verdad? En este caso voy a seleccionar mi texto, voy a ir a inicio y voy a cambiarle el color, ¿verdad? Para que resalte un poco y lo voy a centrar. Por eso es importante identificar, ir trabajando con cada una de las opciones, ¿verdad? Poco a poco para que vayamos utilizándolas en la medida que vayamos trabajando. Entonces aquí yo podría colocar, por ejemplo, nombres de estudiantes, por ejemplo. En mi fila, Carlos, por ejemplo, Pedro y María, ¿verdad? Y puedo crear yo una lista de asistencia. Si la persona, por ejemplo, asistió a la clase o si, por ejemplo, pasó satisfactoriamente el curso de Excel, si el de Word, por ejemplo, no lo pasó, entonces lo podría ir colocando yo con una X, ¿verdad? Igualmente así cada uno de los diferentes, aquí igualmente, y podría ir yo modificando una tabla. Esta es una tabla pequeña, ¿verdad? Pero podemos hacerle igual de 10 filas, más columnas, ya dependiendo de lo que nosotros queramos elaborar. Pero aquí el sentido es poder ir viendo el tema de cómo ir dándole los formatos a cada uno, ¿verdad? De los distintos puntos y herramientas que nos permite Word ir trabajando. Entonces observen que voy colocando las marcas y las voy centrando dentro de las respectivas celdas, ¿verdad? Lo podría hacer así o lo podría hacer de un solo también, ¿verdad? Una por una o de un solo, como les mencionaba al inicio. Esto ya depende de cómo nosotros vamos a trabajar dentro del documento. Entonces observen qué fácil es, ¿verdad?, insertar tabla. Podemos insertar una tabla más grande que igual no hay ningún problema desde otro método. Entonces esta la dibujamos, ahora podemos insertar, si ustedes observan, mediante otro mecanismo. Si yo selecciono insertar tabla, observen que aquí me despliega una ventanita. Aquí me va a decir que cuántas columnas yo quiero y cuántas filas yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una columna, número de columnas, por ejemplo, si yo le quiero decir 5, pues le voy a decir que me dé 4 y número de filas le voy a decir que me dé 7. Entonces vamos a aceptarlo y ya tengo mi tabla insertada en el Word, ¿verdad? Y acordémonos de los ajustes, vamos a configurarla al diseño de la tabla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta puede hacer azul. Y aquí ya va a depender de nosotros qué vamos a querer ingresar, ¿verdad? ¿Qué datos? Otra parte importante de las tablas es que generalmente nosotros trabajamos
podemos modificar tanto la anchura o podemos modificar el alto de cada una de las celdas, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pues como les mencioné antes, seleccionando un clic sobre nuestra tabla, aquí nosotros vamos a observar en la opción que aparece en arriba, en la parte de disposición. Observemos la disposición de tabla, nos da un montón de opciones referidas al tema de las tablas. Observen que aquí me dice, vamos a seleccionar toda la tabla y aquí por ejemplo me dice cuánto yo quiero de alto en mi tabla. Entonces por ejemplo, si yo quisiera de alto modificarle la altura, yo puedo decirle que me dé una altura de 1 centímetro y observemos que todo mi formato de la tabla cambió la altura. Igualmente puedo modificar la anchura, ¿verdad? Si así lo deseara, aumentarla o disminuirla. En este caso, el ancho de cada una de las columnas es de 3.75. Yo lo puedo dejar, a manera de ejemplo, modificarlo a 2 centímetros. Pero antes que todo eso voy a seleccionar toda la tabla para que se aplique el resultado a toda la tabla y no solamente a una celda específica. Entonces vamos a borrar este dato que está aquí, coloco un 2 y observemos, ¿verdad?, que se modificó toda la tabla. Entonces eso ya depende, ¿verdad? Nosotros trabajar también de manera ordenada, que no se nos vaya ¿qué es lo que pasa mucho con estas herramientas? Que nosotros aplicamos formatos y después se nos hace una sola confusión, ¿verdad? Porque las herramientas se aplican y a veces como no sabemos mucho lo que estamos realizando, pues se mueve algo y se mueve todo, ¿verdad? Como generalmente vemos, que cambiamos algo y se cambia todo. Esto es generalmente por no aplicar bien los diferentes ajustes dentro del Word, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos aplicar diferentes categorías y etcétera, ¿verdad? Hay muchas formas de insertar tablas. Vamos viendo dos y también podemos insertar tablas desde esto lo cierro, desde la opción que dice dibujar tabla. Que esto, si yo le doy un clic, vamos a, por ejemplo, irnos una página más abajo. Observemos que si yo le doy a la opción de dibujar tabla, no me genera ninguna tabla. Aquí yo genero la tabla con el cursor del mouse. Si ustedes observan, aquí yo estoy dándole el formato a una tabla y un poco de manera más rápida. Entonces aquí observen que, vamos a ver, por ejemplo, yo quiero una columna acá, otra acá. No, aquí no. Solo me esperen que aquí se me cambia. Observen que ya es más rápido. Nosotros al momento de utilizar la opción de dibujarla, nosotros la estamos utilizando a nuestro gusto, ¿verdad? Cómo la podemos utilizar, en qué medida, qué altura, porque esto ya es de manera un poco ya más manual. Por eso se llama la opción dibujar tabla, ¿verdad? Entonces aquí ya la tenemos y podemos cerrar la opción de dibujar la tabla. Igualmente, observen arriba las opciones del diseño, que yo las puedo cambiar, ¿verdad? Perfectamente. Todas las opciones disponibles que me da para yo poder, vamos a ver, si yo quiero utilizar, por ejemplo, fil encabezado, etcétera, etcétera, por ejemplo, sombreados. Selecciono, por ejemplo, las casillas que quiero sombrear y aplico el sombreado, ¿verdad? En este caso, si yo quiero sombrear las filas, solo las de la primera columna, igualmente, ¿verdad? Entonces aquí hay tres formas en que nosotros podamos generar tablas. De manera de la primera, que es esta. De la segunda, insertar tablas, decirle al Word cuántas filas y columnas queremos. Y la tercera, ¿verdad? Insertar una tabla de manera más manual, ¿verdad? Muy diferente a las otras. Solo para que conozcamos un poco los ejemplos de cómo podemos insertar tablas.
y que podamos hacerlas de diferentes formas, ¿verdad? Ya que nosotros podamos conocer las filas, las columnas, cómo modificarles nosotros desde la ventana de disposición, las filas y las columnas, modificarles el tamaño, o también perfectamente si yo quiero eliminar una columna o una fila, lo puedo realizar, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí yo tengo 4 filas y yo quiero eliminar una fila, observen ustedes que aquí hay una opción que dice eliminar. Y me va a decir si yo quiero eliminar filas o si yo quiero eliminar alguna columna que ya no ocupe. En este caso yo quiero eliminar una fila y observen que ya se me eliminó la cuarta fila, ¿verdad? Entonces por eso, o si yo quiero eliminar una columna, me voy a la columna que quiero eliminar, selecciono eliminar, le doy eliminar columna y me la elimina, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Entonces en temas de tablas conozcamos cómo insertarlas, cómo modificarles el alto y el ancho, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, eliminar filas y columnas y cómo aplicarles diseño a cada una, ¿verdad? De las tablas que nosotros tenemos al momento de que queramos nosotros trabajarlas, ¿verdad? No sé si hasta el momento quieren hacer alguna duda, consulta que tengan con respecto a los temas que hasta el momento hemos visto. Por temas de tiempo nos quedaríamos el día de hoy hasta acá, ¿verdad? Solo les recuerdo el tema de que dejen el nombre, ¿verdad? Por el tema de la asistencia en el chat de esta reunión para actualizarlo más adelante en la asistencia. Entonces, si no hay consultas, dudas, nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana, ¿verdad? Conociendo nuevas herramientas de Word y aplicándolas a un documento, ¿verdad? En la parte práctica. Y las diferentes formas de aplicación que podemos realizarle al Word, a un documento. Entonces, si no hay consultas, dudas, lo dejamos acá y nos vemos mañana, martes 18. Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde. Saludos. Nos vemos, que tengan feliz día.